Bien, mis amados, gloria a Dios que nuevamente están aquí con nosotros en este día para compartir el capítulo número 9 del libro del Apocalipsis, de este estudio que hemos venido realizando en estos días. Gracias por unírsenos. Hoy vamos a mirar la quinta y la sexta trompeta de la que se habla aquí en este capítulo 9, ¿sí? Y es bien interesante porque aquí ya vamos a mirar porque los primeros sellos y las trompetas estaban presentando los juicios que eran dirigidos en contra de la tierra, ¿verdad? La apertura de los primeros cuatro sellos, ¿sí? Hablamos acerca de los jinetes, y esos jinetes traían tiranía, guerra, hambre, destrucción, ¿verdad? Con el sonido de las primeras cuatro trompetas también viene la destrucción ecológica, la vegetación, todas estas cosas ya la hemos visto, incluida los mares, las aguas dulces que hay en la tierra y demás, ¿sí? También hemos visto los últimos tres sellos, también se han enfocado en el cielo, hemos visto el clamor de los mártires, las rupturas de la parte cósmica, de arriba en los cielos, ¿sí? Y estas últimas trompetas hablan acerca del infierno. Está hablando acerca de la parte demoníaca de este tema. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar leyendo el primer versículo de este capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Dice así. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces miremos que dice que hay una estrella, habla de una estrella que cae del cielo y los entendidos coinciden y nosotros igual, en que aquí se está hablando acerca de que esta estrella que cae no es nada más ni nada menos que el mismísimo enemigo, Satanás. ¿Sí? Algunos creen que podría tratarse del anticristo, ¿sí? Porque algunos piensan que el anticristo es Satanás encarnado, ¿sí? Pero el anticristo, el falso profeta y Satanás son tres entidades diferentes. Si bien se complementan, pues son distintas. Recordemos que el anticristo es lo que su nombre indica. Sí, es un personaje que representa los valores, la conducta, el pensamiento, la voluntad opuesta, sobre todo contraria a Cristo. ¿Sí? El anticristo representa todo lo opuesto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pero sin duda, él va a estar sustentado, motivado y respaldado por el mismísimo enemigo. Así que esta estrella que cae del cielo no es sino el enemigo, Satanás. Miremos lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces miren que en Isaías ya se mencionaba esta parte de que él cayó del cielo y el mismo Cristo también lo mencionó en Lucas capítulo 10, verso 18, en donde dice que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces fíjense que por eso sabemos que aquí en este primer versículo del capítulo 9, esta estrella que cae del cielo no es sino el mismo Satanás. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? ¿Cuál será la misión? Y dice en la Biblia que a él le es entregada una llave, ¿sí? La cual aparentemente significa que Dios está permitiéndole llevar a cabo algo, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación, qué es lo que va a hacer con esto, porque miren que en este primer versículo dice de esa manera, se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces vamos a ver todo lo que ocurre de aquí en más cuando a él le dan esta asignación. Leamos del verso 2 al verso 4. Miremos qué dice la palabra. El verso número 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, el aire
y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, miren esto tan tremendo que dice aquí. Dice, habla acerca de que de ese pozo del abismo salen que langostas. Las langostas es sinónimo de destrucción. Si nosotros observamos lo que dice el Antiguo Testamento, se habla mucho acerca de esta plaga. Y una langosta normal, mis hermanos, dice que, vamos a hablar un poquito acerca de una langosta normal. Este animalito pequeño que dice que no miden sino poco más de 5 centímetros, pero son bastante devastadores. Entonces, esta plaga normalmente dice que vive en lugares desiertos y devoran cultivos porque ellas vienen y atacan en masa, ¿sí? Dice que son de la misma familia del grillo, el grillo normal que nosotros podemos conocer, que vemos comúnmente en nuestra casa, ¿sí? Y el saltamontes. Pero miren cómo actúan ellas. Ellas viajan en columnas de 30 metros. Miren ustedes, cuando aparece una nube de langostas es algo así como si viniera una neblina, más o menos como para que ustedes puedan tener una idea acerca de la forma como esta plaga actúa. Ella viene en bandada y es como una cortina, ¿sí? Que ella viene para encima y dice que arrasa cultivos enteros. Y si nosotros queremos ver realmente exactamente qué es lo que hace esta plaga, podemos mirar que aquí está colocado el libro de Joel, capítulo 1, y en el capítulo 2 describe perfectamente la destrucción que deja a su paso una plaga de langostas cuando aparece. Entonces yo los animo a que aquí coloquen, anoten, mis amados, como siempre les digo, tengan a la mano lápiz y papel para que anoten los versículos de apoyo que estamos dando acá para que tú no tragues entero, sino que tú puedas corroborar todo lo que nosotros hablamos aquí. Y aquí, este dato de las langostas, aquí en la Biblia, en Joel capítulo 1 y capítulo 2, perfectamente dice la devastación tan grande que es estas langostas. Pero aquí, volviendo al capítulo 9 del Apocalipsis, están hablando de otro tipo de langostas, ¿sí? De algo más, muchísimo más aterrador. Miren lo que dice el verso 5, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, ¿sí? Y es bien tremendo, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora vamos a mirar la descripción que se hace acerca de este tipo de langosta, la forma que el apóstol Juan la vio, cómo la describió. Y dice que el sufrimiento que esta plaga va a traer es terrible, tanto que las personas anhelarán la muerte, pero no la van a encontrar. Mira lo que dice el verso 6, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, estas personas que son atormentadas por estos animales, esta plaga, no encontrará descanso, no encontrará alivio, deseará morir, pero la muerte le va a hacer, lo va a eludir, ¿sí? Y aquí hay algo bien interesante, y yo quiero que volvamos a leer aquí en el libro, en el versículo número 4, aquí hay una parte interesante que mira cómo dice. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen en el sello de Dios, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿quiénes son estos que tienen el sello de Dios? Recordemos que la vez pasada hablábamos acerca de los 144,000. Recuerden que en la gran tribulación, cuando ya la iglesia de Cristo no esté, Dios ha preparado 144,000 eh, 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 ungidos, que son los que van a estar compartiendo la palabra en el momento de la tribulación. Entonces los maestros asumen, los estudiosos, que estas personas de las que habla aquí este versículo número 4, que tendrán el sello de Dios en sus frentes, y que estas langostas, esta plaga no podrá tocar, se asume que son estas personas que Dios ha dictaminado, los 144,000, y
los que por causa del testimonio de Cristo en ese momento hayan creído en Cristo. Sí, recuerden que la vez pasada hablábamos acerca de eso, de que en la gran tribulación habrá salvación. Aquel que por el testimonio de Cristo entregue su vida y no deje colocarse la marca de la bestia, estará y entregará su vida, pero tendrá salvación. Sí, entonces recordemos esta parte del versículo 4, habla acerca de estos que tienen esta marca y se asume que son estos de los que acabamos de leer, los 144,000 y todos aquellos que por causa del testimonio de Cristo sean convertidos. Amén. Sigamos. Del verso 7 al 11, miren cómo dice. Aquí está el aspecto tremendo que tiene esta plaga. Más o menos aquí en este dibujo hay más o menos como la persona que trató como de darle un poco de sentido a más o menos cómo se vería normalmente en la descripción que el apóstol hace. Mira cómo dice del verso 7, dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de batalla. El estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces miren que aquí la Biblia hace una descripción acerca de más o menos cómo ve el apóstol, cómo vio en ese momento la visión, cómo vio esta plaga que surgía del abismo y comenzaba a atacar. Dice que tenía colas como de escorpión con las cuales atacaba. Ahí es donde está la parte que hablábamos ahorita de que la gente querrá morir y no podrá morir. ¿Sí? La muerte les era esquiva. Y otro aspecto interesante de aquí, de esta langosta con respecto a la langosta de la que habla el Antiguo Testamento, que son estas pequeñas de 5 centímetros y demás, es que a diferencia de ellos, estas sí tienen un rey. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, en el libro de Proverbios hay una parte que habla acerca de las langostas que dicen que no tienen rey y actúan en cuadrillas. Hay una parte así que dice, pero aquí, a diferencia de aquellas langostas del Antiguo Testamento, que actuaban bien no teniendo quien los comandase, esta plaga sí tiene quien las comande. Mire que es muy específica la palabra cuando dicen que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Apolión, y Abadón y Apolión. Entonces, Proverbios capítulo 30, verso 29. Ya encontré el texto donde dice, las langostas que no tienen rey y salen todos por cuadrillas. Es Proverbios capítulo 30, verso 27. A diferencia de esta que sí tiene quien la comande. Dice que su nombre en hebreo es Abadón, ¿sí? Que significa destrucción y tormento. Dice, en hebreo su nombre es Abadón, que significa destrucción, y en griego esta misma palabra significa del destructor, es decir, que tienen el mismo significado, ¿sí? Y recordemos el libro de Daniel, cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, allá en el capítulo 10, hace una descripción acerca de la jerarquía que tienen los demonios. Recuerden que de la misma manera como hemos venido aprendiendo que en la parte celestial también hay jerarquías, hay ángeles, hay querubines, hay arcángeles. En la parte demoníaca también las hay. Y en el capítulo 10 de Daniel que estudiamos previamente habla acerca de esto, ¿sí? Entonces, miren que aquí dice que esta plaga es comandada por uno de los demonios, ¿sí? Que más bien yo diría que no es el propio Satanás, sino como un comandante que el enemigo tiene, más vamos a decir, que es el que comanda esta plaga que nosotros vemos aquí.
Entonces, miren, este es el aspecto que va a tener esta plaga. Miren lo tremendo que es esto. ¿Sí? Así sea que literal o figurativamente, porque hay que recordar que, el apóstol estaba viéndolo desde su punto de vista, esta visión. Y recordemos que el mundo que vivió Juan, nuevamente, reiteramos lo mismo, no es el mundo que nosotros estamos viviendo ahora. Sí, entonces, pero desde su punto de vista, miren la descripción que hace. En todo caso, es algo bien terrible lo que les espera a las personas. Tanto es así que va a morir bastante gente, y ya lo vamos a mirar en los próximos versículos que vamos a ver. Dice el versículo 12 de este capítulo 9 que lo peor está por venir. Miren cómo dice, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún dos ayes después de este. Entonces miren que el primer ay pasó, que es este, y es algo caótico y espantoso. Pero dice la palabra que siguen dos ayes más. Vamos a mirar cuáles son. Sigamos. Sexta trompeta, versos 12 al 15. Miremos lo que dice la palabra. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún dos ayes después de este. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces miren que aquí habla acerca de un altar. Dice una voz desde el altar. Dice el sexto ángel toca la trompeta y oí una voz de entre las cuatro cuernos del altar. Recordemos que el altar de oro en el tabernáculo, en el templo en Israel, había un altar de oro. Este era el altar del incienso, el cual era la representación de las oraciones de del pueblo de Dios. Si recordamos esa parte. Y dice el verso 14 y 15, dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y dice la palabra que estos ángeles fueron desatados. Entonces vemos que este sexto ángel no solo toca esta sexta trompeta, sino que reciben además la orden de que desate a estos dos ángeles que estaban en el río Éufrates. ¿Sí? Y la voz que dice aquí la palabra proviene del altar. ¿Y de quién es esa voz? Pues esta voz es de Cristo, creemos que es de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él ha abierto el séptimo sello. Él fue el que... él es el que abrió los sellos y el séptimo sello es el que abre es la apertura para las siete trompetas. Entonces es Cristo el que da esta voz. Entonces miren que evidentemente estos ángeles que están confinados, están amarrados, encadenados, pues evidentemente son demoníacos, ¿no? Son perversos, porque si no fuera así, no estarían atados, no estuvieran confinados, ya por llamarlo de alguna manera, en la tierra. ¿Y qué hicieron estos ángeles? Pues la Biblia no es específica, en la palabra no se nos enseña, pero no, si están amarrados en donde están estos cuatro ángeles, están en ese confinamiento, pues lo que hicieron no pudo haber sido bueno porque miren el castigo que recibieron. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ellos son desatados por orden de quién, de Dios, porque recordemos que esto que estamos nosotros narrando en este libro del Apocalipsis son los juicios de Dios para con la humanidad. Eso por un lado, dice. Hay otra parte interesante que es que dice que está amarrado cerca de dónde, del río Éufrates. Entonces la mayoría se pregunta, ¿por qué el río Éufrates? Entonces, recordemos que en las escrituras, esta zona donde queda este río cobra bastante importancia, bastante relevancia. ¿Por qué? Porque miren que dice la palabra que el jardín del Edén se encontraba en alguna parte cerca a esta área cuando el Señor creó el jardín del Edén donde estuvieron Adán y Eva. Dice que la historia que por este sector, por esta área, estuvo el jardín del Edén. Entonces, como recordarán, ahí se inició el pecado. Recordemos que si el jardín estaba por ahí, por donde está el río,
este río Éufrates, pues ahí se cometió el pecado que todos nosotros conocemos. Ahí también tuvo lugar el primer asesinato que ya nosotros conocemos, el de Abel, ¿sí? La primera guerra también se llevó a cabo también allí y fue donde comenzó el diluvio y se extendió sobre toda la tierra. Entonces miren que no es de extrañar eh, que, que estos ángeles estén atados, ¿sí? Cerca al río Éufrates, porque miren que fue esta parte, este sector, esta tierra donde está este río, fue epicentro de todas las cosas, pues que acabamos de mencionar que son relativas y de las que la palabra habla. Entonces, y también dice la historia que aquí fue donde se erigió la Torre de Babel, ¿sí se acuerdan? La Torre de Babel también es un episodio importante en el Antiguo Testamento, esta torre, y la parte de la cautividad babilónica de la que se habló tanto en el libro de Daniel, entonces todo este sector por eso cobra relevancia. Entonces, sigue diciendo la palabra del verso 16 al 19 que se hace la descripción del ejército que es guiado por estos ángeles. Y vamos a leer lo que dice la palabra del ejército de los jinetes. Vamos a leer el verso 16 al 19. Miren lo que dice la palabra. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Recordemos que esto cuando estos ángeles se desaten, dice la palabra que tienen de orden de acabar con la tercera parte de los hombres, dice aquí. Entonces dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces miren que lo que aquí tenemos es algo bien tremendo, ¿sí? Esta invasión que se hace por el mundo, por los demonios. Miren ustedes que primero está el ejército de langostas que ya hemos hablado de ellas, ¿sí? Entonces esto es una guerra que se va a formar aquí. Sí, una guerra mundial. Y aquí hay un ejército inmenso, y dice la palabra, de 200 millones de jinetes, algo nunca antes visto. El mundo ha conocido muchas guerras, sí, como sabemos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que han venido después de estas. La historia las ha conocido, pero este número de 200 millones es exageradísimo, es algo bien grande. Es decir, que la magnitud de la guerra que se avecina es sin precedentes, porque aquí lo dice la palabra, ¿sí? Y dice que el apóstol no comenta si este ejército es natural o sobrenatural, ¿sí? Entonces no se sabe si aquí él está hablando desde su punto de vista de lo que él ve, ¿sí? Porque si tenemos en cuenta que de pronto él pudo haber visto algo mecanizado, ¿sí? Porque hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, la tecnología tiene carros de guerra y esos carros de guerra traen armas sobre armas, entonces posiblemente el apóstol vio eso y lo describió de esa manera. Si tenemos en cuenta que son seres humanos, esta parte del ejército de 200 millones, posiblemente el apóstol pudo verlo de esa manera. Sí, que eran tanques y cosas, en fin, y lo pudo, y no encontró otra manera de describirlo por lo que él conocía. Pero también está la otra parte, que es que puede ser que literal sea un ejército de demonios, porque eso es algo que no se puede descartar tampoco. Y algunos maestros, algunos estudiosos piensan que este ejército literal de 200 millones es un ejército demoníaco que invade la tierra. Entonces, no se descarta ni lo uno ni lo otro, porque ambas cosas pueden pasar. Desde el punto de vista del apóstol, si son seres humanos, pues es la descripción que hace, no encontró otra forma de decirla. Por eso nosotros leemos que es incluso hasta grotesco cuando estamos leyendo las cosas, la descripción que él hace, porque desde su punto de vista no tenía cómo más comparar por el mundo en el que vivía. Eso en caso de que sean seres humanos. Pero también está el caso
Recordemos que aquí en este capítulo se habla acerca de que se va a abrir el abismo, que las langostas van a salir de ese abismo. Entonces, pues tampoco sería nada raro que fuera literalmente un ejército de 200 millones de demonios, cada uno en caballos. Aquí preguntan que si no serán los extraterrestres, dice aquí una hermanita. Pues bueno, particularmente yo particularmente no creería que fueron extraterrestres, ¿no? De igual manera, pues sí, lo que viene es bien tremendo, pero extraterrestres teniendo en cuenta que vienen de otro planeta, que sean ovnis o demás o hombrecitos verdes, pues yo diría que no. Pero sí es algo que no es normal. Es algo que no es normal, no es natural, obviamente, porque recordemos que estos son los juicios de Dios. Y si hay algo que nos enseña hasta este libro del Apocalipsis es que todo eso es algo bastante sobrenatural, algo que de pronto nuestra mente no alcanza a imaginar. Y es precisamente ahí en donde está el hecho de que nosotros tenemos que hacer las maneras de hacer las cosas bien para irnos con Cristo cuando Él venga por su iglesia o morir con Cristo para no tener que pasar por todas estas vicisitudes, por todas estas, porque no son vicisitudes, son calamidades. O sea, algo, yo creo que no hay una palabra para describir la magnitud de todo esto que nosotros vemos. Llamarlo malo, grotesco, espantoso, es decir poco, de verdad. Porque esa parte da terror de que en ese momento que lleguen estas langostas y atormenten a las personas y dice que la gente, es que cuando la Biblia dice la gente deseará morir y no podrá, eso es algo bien tremendo pensar algo así, que venga una plaga, venga un animal que te esté, o sea, los que han tenido o sufrido alguna vez, si alguno de ustedes los ha picado un escorpión o un alacrán, como llaman aquí normalmente, a estos animales, sabe que la picada de esos animales es bien terrible, es bien tremenda. Y hay unos que son más alérgicos que otros y la pasan mucho más mal. Ahora se pueden imaginar multiplicado ese dolor por 10 por 100, ¿sí? Porque la magnitud de la plaga que viene es inmensa, nada comparado con un pequeño escorpión que uno pueda ver. Entonces, se pueden imaginar el tormento de esas personas. Y la Biblia es específica cuando dice que son 5 meses, ¿sí? Dice que son 5 meses, algunos piensan que 5 meses dice ahí, pero que de pronto como es simbólico puede ser menos, ¿sí? Entonces, en todo caso, ustedes saben que todo es relativo. Si tú estás pasándola bien y disfrutas, pues una hora se pasa rápido. Pero si tú estás en sufrimiento, una hora se hace una eternidad, porque en la vida todo es relativo. Entonces, si estos 5 meses son de dolor y resulta que no son 5 meses, sino 5 días, de igual manera, el dolor es espantoso, o sea, lo que hace que se vuelva eterno. Entonces, la idea aquí es que nosotros entendamos, mis hermanos, que tenemos que, como hablábamos la vez pasada, hacer las cosas bien. Y este es el objetivo de esto que nosotros estamos haciendo aquí, que nosotros conozcamos verdaderamente la palabra para saber, no estar ignorantes de las cosas que vienen, porque es importante que tú y yo sepamos lo que Dios tiene guardado del juicio para la humanidad, ¿sí? Porque la humanidad todavía vive como si Dios no existiera y ya vamos a ver en los últimos versículos cómo es esto de cierto que lo dice la misma palabra. Entonces, habla aquí también en estos versículos de los caballos y estos caballos no se parecen en nada a los caballos que nosotros vemos hoy en día normalmente. Esto dice la palabra que estos caballos, la manera como los describe el apóstol, son capaces de dar muerte cuando abren sus bocas, ¿sí? Juan dice que salía fuego de la boca de estos caballos, dice que sale humo, azufre. Entonces, que estas son las tres plagas con las cuales se dará muerte a la tercera parte de los hombres, con azufre, con este humo de fuego y azufre. Entonces, miremos estos dos últimos versículos de este capítulo 9. ¿Cuál es la respuesta que el hombre da cuando se está enfrentando a esta plaga? Miremos lo que dice los últimos dos versículos, el versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces miren cómo aún a pesar de todo lo que la humanidad
la humanidad que quede, porque recordemos que aquí dice que morirá la tercera parte de los hombres, dice aquí, a raíz de todo esto que va a suceder. Y los que queden dicen que todavía serán de dura cerviz, como dice la palabra. La palabra dice, mi pueblo de dura cerviz. Y miren que es cierto, miren cómo dice que aún así, las personas viendo todas estas cosas todavía no creerán, todavía no se inclinarán a Dios, seguirán en las mismas andanzas, adorando ídolos, haciendo hechicería, haciendo todo lo contrario de lo que dice Dios en su palabra. Entonces miren que la dureza del corazón del hombre es algo bien tremendo, es algo que, bueno, uno no alcanza de pronto como a maquinar, a pensar en que viendo todas estas cosas espantosas que sucedan y aún así tu corazón siga duro. Si aún así no hay arrepentimiento, dice la palabra que no hay una muestra de arrepentimiento por parte de las personas que queden aún viendo todas estas cosas. ¿Sí? Dice que no dejan de adorar a los demonios ni a las imágenes, al contrario, persisten en adorar a los ídolos. Y dice que no se arrepienten de sus homicidios, de su fornicación, ¿sí? Y esta lista de pecados es una fuerte acusación que hace el Señor con respecto a la humanidad. Si nosotros tenemos en cuenta cómo vive la gente hoy en día, pues hablando de la palabra, teniendo en cuenta que se predica la palabra de Dios todo el tiempo, aún nosotros insistimos en vivir como si Dios no existiera. Y estamos aún conociendo del Evangelio, haciendo cosas que no debemos, cometiendo los mismos errores, cometiendo los mismos pecados. Y todavía se preguntan por qué razón Dios manda esos juicios. Porque Dios advierte, pero las personas no hacen caso de lo que Dios advierte. Y lastimosamente, esto es lo que vivimos nosotros hoy en día. Hoy en día vivimos esa vida. En su momento el pueblo de Israel también era reacio a escuchar la voz de Dios y hoy en día a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y si nosotros analizamos, vemos que en el Antiguo Testamento están todas las cosas por las que Dios permitió que el pueblo pasara a raíz de la dureza de ellos, de que ellos se volcaron a ídolos a otros ídolos y no adoraron al Señor. Hoy en día a nosotros nos pasa así. Estamos escuchando la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer porque oímos la palabra, pero no la escuchamos, no atendemos, pensamos, no sé, que es como mentira, que es una fábula, cuando en realidad no nos damos cuenta que el tiempo está pasando, las cosas que están describiendo este libro del Apocalipsis han ido sucediendo, la tecnología ha ido avanzando y todas las cosas que han ido pasando. Entonces, como siempre les digo, mis amados, cada vez que abrimos los ojos es una nueva oportunidad de arrepentirnos, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien en el Señor. Mucho más ahora que estamos estudiando más a fondo este libro del Apocalipsis y ya sabemos lo que viene, ya sabemos lo que está destinado para todas aquellas personas que se queden aquí cuando Cristo venga por su iglesia. Lo que hace que nosotros tenemos por qué tener en cuenta esto y hacerlo bien. Cada vez que abrimos los ojos podemos hacerlo bien delante del Señor para no quedarnos aquí. Amén. Mis amados, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una nueva oportunidad que el Señor tenga bien darnos para poder seguir explicando este libro del Apocalipsis y en una próxima oportunidad con el capítulo 10 y 11. Mis amados, muchísimas gracias. Un abrazo. Dios los bendiga.